creo que ninguno más se va a conectar. Quiero utilizar este pequeño rato para hacer algunas aclaraciones sobre esta primera parte de este capítulo. Entonces voy a compartir pantalla, ¿listo? Bueno, es muy importante, este capítulo es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en él Saussure nos va a definir como tal el signo lingüístico, que está compuesto básicamente por significado y significante. Entonces nos vamos a situar en el esquema clásico donde nos dice, bueno, resulta que el significado, el signo lingüístico está estructurado por significado y significante, ¿sí? Entonces, el significado es el concepto que yo tengo de algo, mientras que, o la idea, ¿sí? Mientras que el significante es la imagen acústica o el sonido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, existen, digamos, distintas lenguas que representan una imagen acústica, pero hay conceptos que se comparten. Por ejemplo, la idea de árbol, ¿sí? Tenemos acá árbol, ¿sí? Entonces yo puedo tener árbol en varios idiomas, ¿sí? La idea es la misma, pero la imagen acústica, es decir, el sonido, las lenguas, pueden ser distintas, ¿sí? También, digamos, puede cambiar esa imagen acústica de acuerdo al dialecto, no solo a la lengua. Por ejemplo, en la costa, ¿cómo se dice? Árbol, ¿sí? La gente pues vuelve LR, entonces dicen árbol. Entonces digamos que el concepto es el mismo, pero la imagen acústica cambia. Eso es lo que Saussure dice. Entonces nosotros, ¿qué pasa? Pensamos ideas y conceptos que están en la lengua sonora, en el habla, ¿sí? No en la escritura como tal. La imagen acústica, digamos que la escritura es un reflejo general de lo acústico, pero no siempre podemos decir que sea el mismo. Asimismo, también podemos decir que el significado aquí no es la semántica, es decir, el significado en el signo lingüístico es el concepto o la idea, ¿sí? Porque sabemos que significado desde el punto de vista semántico es el sentido de una palabra y estas van a variar muchísimo, ¿sí? Bien. Hay ese signo lingüístico que hasta ahí, ¿qué dudas tienen? No, profe, pues yo sí he entendido eso porque yo lo he visto en semiótica, en ese no estoy tan. Ah, bueno. ¿Y los otros? Pues falta explicar lo otro. Bueno, entonces, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el signo lingüístico es es, digamos, una reciprocidad entre significado, que es una idea y concepto, y el significante, que es la acústica, el sonido, Profe, que con el que una se pregunta. nombra esa idea o concepto, sí. Profe, recuerda que la otra vez yo estaba, no sé qué era lo que había hecho, como unas diapositivas, y yo le estaba diciendo a usted que el signo lingüístico era arbitrario porque no tenía ningún sentido para que el significante y el significado se relacionaran. Y usted me dijo que no era así, yo no sé por qué me lo dijo. Ah, pero es que yo lo que no es así es que tú digas que no tenga relación. ¿Por cómo O no va sea, a tener relación? Si o yo sea, solamente pienso una convencional. idea y luego la nombro, ¿cómo no va a tener relación? Porque entonces, ¿cómo Ah, nombraríamos? pues, o sea, yo dije que era arbitrario, solamente convencional, como un Ah, pacto social. bueno, no. Vamos a mirar. ¿Qué pasa? Que ese signo lingüístico, o sea, esa relación entre concepto e imagen acústica es recíproca, pero también es arbitrario, ¿sí? ¿Por qué decimos que el signo lingüístico es arbitrario? A ver,
¿Qué entendimos de esta parte? Profe, porque es un convenio social para que signifique algo la palabra y bueno, el significante y el significado. Bueno, entonces miren acá, leamos esta parte, dice. La palabra arbitrario necesita también una observación, no debe dar idea de que el significante depende de la libre elección del hablante, ya que veremos luego que esto no está en manos del individuo el cambiar nada en un signo una vez establecido por un grupo lingüístico. Queremos decir que es inmotivado, es decir, arbitrario con relación al significado, con el cual no guarda en realidad ningún lazo natural. Entonces, ¿por qué es arbitrario? Porque nombrar es caprichoso, es decir, el árbol no guarda ningún lazo natural con la palabra árbol. ¿Me hago entender? O sea, el árbol existe si no lo nombramos y por eso árbol se puede nombrar también de muchas maneras. ¿Por qué? Porque es un grupo lingüístico el que establece, sí, por convención, pero lo que me está queriendo decir arbitrario es que no hay, o sea, la palabra árbol no guarda ninguna realidad con el árbol mismo. ¿Me hago entender? Sí, profe. O sea, no tiene forma de árbol, no, si no está hecha de árbol, no puede, ¿sí? Bien. Algunas onomatopeyas, digamos que no son, algunas palabras no son tan arbitrarias. ¿En qué sentido? En que guardan más proporción con la realidad. Por ejemplo, las onomatopeyas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son como un calco de esa realidad. Pero de todas maneras son arbitrarias porque en muchas lenguas nos dicen, ahí mismo nos dicen que las onomatopeyas cambian de acuerdo a la cultura. Entonces, en francés, wow, wow es árbol, es perro, ¿sí? El ruido, pues el ladrido. En alemán, wow, wow. Y en español, wow, wow. ¿Sí? Entonces, hay unas diferencias. Bien. Queda claro el carácter arbitrario, ¿sí? Es decir, las cosas no se nombran por naturaleza, las cosas se nombran de acuerdo a una convención y las palabras nos reflejan la realidad natural de las cosas. ¿Listo? ¿Queda claro ese punto? Sí, profe. Bueno, sigue entonces el carácter lineal del significante. ¿Qué entendimos ahí? ¿Qué o qué no entendieron? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Bueno, recordemos que el significante es una imagen acústica. ¿Por qué tiene un carácter lineal? Porque es una cadena de sonidos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo A no significa nada. A no es una cadena de sonidos que represente una idea, ¿sí? Entonces el significante es lineal en términos en que yo tengo una secuencia de sonidos que construyen una palabra que a su vez construyen una idea, ¿sí? De ahí que la escritura también intente representar esa linealidad en las lenguas alfabéticas, pero no en las lenguas ideográficas, ¿sí? Miren que si las lenguas ideográficas de Asia no representan la linealidad de la cadena de sonidos. Entonces, en la grafía hay lenguas que sí, hay lenguas que no. ¿Dudas con el frente a eso? ¿No? Bueno, igual miran el video, pues como con el resumen, pero podemos leer un pedacito, ¿cierto? Entonces, al comienzo dice, el significante por ser de naturaleza auditiva, recuerden que es el habla, los sonidos, se desenvuelve en el tiempo única
únicamente y tiene los caracteres que toma el tiempo, entonces representa una extensión, esa extensión es mesurable en una sola dimensión, es una línea. Ah, bueno, entonces, fuera de que es una cadena de sonidos, también representa una sonoridad y una temporalidad, ¿sí? Entonces es lineal en términos de que es espacial, pero también es lineal porque es un tiempo que, que se produce el habla, ¿sí? O sea, el habla requiere un tiempo, la música, el acento, ¿sí? También está medido por el tiempo, ¿sí? Bien. En cuanto a la inmutabilidad y la mutabilidad del signo, ¿qué entendieron en ese punto? A ver, no sé, Geraldine, Marley, Lina, que nos quiera compartir lo que leyó de, lo que entendió o lo que no entendió de inmutabilidad y mutabilidad. Profe, Ajá. yo la otra vez hice una exposición de eso con mi compañera Marley y esto hablábamos de mutabilidad e inmutabilidad, pero me perdí un poco porque, bueno, la inmutabilidad eso tiene que ver con diacronía y sincronía. Casi no me acuerdo bien, pero quiero que me refresque ese conocimiento. Y inmutabilidad es cuando el signo es cuando no cambia porque ya hay un convenio social y la persona no puede cambiarlo, puesto que ya es heredado esa palabra así. Y la mutabilidad es cuando la palabra cambia por X o Y motivo, pero no recuerdo muy bien eso. Uh-huh. Bueno, ella tiene esa duda. ¿Quién más tiene otra duda para que las unamos? Bueno, entonces bien. ¿En qué momento un signo se vuelve estable? Mutable. Bien. Entonces, muchachos, en cuanto a la diacronía y a la sincronía, pues eso es lo que vamos a ver la semana entrante. La lingüística se basa en la diacronía y en la sincronía. ¿Por qué? Entonces, la diacronía tiene que ver con toda la historia de una lengua en el tiempo, ¿sí? Entonces, una gramática, una lengua, el consenso, es suma de toda esa historia de evolución, ¿cierto? A pesar de que el español haya cambiado, hay una esencia que es inmutable, ¿sí? Y eso se va dando cuenta de acuerdo a su diacronía, o sea, es decir, su linealidad en el tiempo. Si nosotros habláramos con Cervantes hoy, por decir, es muy probable que le entendamos como una gran mayoría de lo que dice y otra parte no, pero una gran mayoría sí, porque la lengua cambia hasta cierto punto. Entonces la diacronía implica el ejercicio o revisión de esa lengua a través de su historia, pero también de esa lengua que no ha cambiado y que ha permanecido y que la vemos en las gramáticas como lengua estándar, ¿sí? Ahora, la sincronía, como su nombre lo indica, es un espacio sincrónico, es decir, es un tiempo X determinado en esa línea de tiempo. Por ejemplo, si pensamos la sincronía de la lengua en el 2020, entonces uno se da cuenta que en este momento la lengua sufre cambios, por ejemplo, por la influencia de las redes, pero si miramos hace 5 siglos, ¿sí? La lengua sufría cambios por los distintos dialectos y el latín vulgar que se hablaban en la península ibérica en ese momento. Entonces la sincronía nos habla de los cambios de momentos específicos en la historia de una lengua. Ahora, la inmutabilidad, cuando el signo es inmutable, cuando no cambia, es decir, es toda la parte estándar que se ha venido heredando a través de los siglos en una lengua y la cual no varía, no cambia, ¿sí? Por ejemplo,
la gramática de una lengua no suele estar cambiando, ¿sí? ¿Qué cambian? Cambian léxico, como se agregan extranjerismos, se adoptan, se quitan sonidos, se ponen, se fusionan palabras, pero una gramática por lo general no va a cambiar la conjugación de un verbo, no cambian los pronombres, no, siguen siendo prácticamente los mismos, incluso desde el indoeuropeo, cuando les mostré en las primeras clases que tuvimos, ¿sí? Entonces, miren, en este fragmento nos resumen cómo la lengua tiene una masa que no cambia y que es la que se hace por convenio a través de toda su diacronía o su historia. En cualquier época que elijamos, por antiquísima que sea, ya aparece la lengua como una herencia de la época precedente. Esa herencia es la que no cambia, la que es lo que yo les decía. Yo, si habláramos con Cervantes en este momento, hay uno 70% nos entendemos, quizá otro 30% por la distancia histórica no, pero ese 70% no ha cambiado nuestra lengua. El acto por el cual en un momento dado fueran los nombres distribuidos entre las cosas, el acto de establecer un contrato entre los conceptos y las imágenes acústicas, es verdad que lo podemos imaginar, pero jamás ha sido comprobado. La idea de que así es como pudieron ocurrir los hechos nos es sugerida por nuestro sentimiento tan vivo de lo arbitrario del signo. De hecho, ninguna sociedad conoce ni jamás ha conocido la lengua de otro modo como un producto heredado de las generaciones precedentes y que hay que tomar tal cual es. Esta es la razón de que la cuestión del origen del lenguaje no tenga la importancia que se le atribuye generalmente. Bien. Entonces, esa herencia de la que habla Saussure es aquello que es inmutable. ¿Por qué? Porque es lo que nos han heredado por acuerdo, es lo que nos permite entendernos. Si la lengua cambiara mucho, entonces no nos entenderíamos. Tiene que haber un gran porcentaje que permanezca para poder que se dé ese acuerdo social. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, en cuanto a la mutabilidad, entonces el signo es mutable cuando cambia, entonces es mutable de acuerdo, por ejemplo, en los dialectos, cambia. En las jergas juveniles, cambia. En ciertas culturas urbanas, cambia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en agremiados, en grupos, ya sea por la cultura, por cualquier marcador social, de clase, económico, la lengua cambia. ¿Y por qué? Porque también la lengua es un conjunto finito de signos que expresan infinitos mensajes. Entonces, la lengua, al tener la capacidad, si el lenguaje, si los seres humanos, al tener la capacidad de expresar infinitos mensajes con finitos signos, pues lo hace que mutable, ¿cierto? ¿Qué es inmutable? Que nosotros tengamos un conjunto de signos finitos, es decir, tenemos 27 letras, tantas palabras, eso no es infinito, pero es mutable porque podemos construir infinitos mensajes. Entonces, aquí él ya digamos que resume cuando dice, bueno, consideremos el carácter arbitrario del signo, ¿cierto? Que nos permite, digamos, aceptar que el signo es un convenio, pero también la lengua está en constante cambio, ¿sí? Porque las lenguas están siempre interactuando y eso también lo hace arbitrario, ¿cierto? Una multitud de signos necesarios para construir la lengua, ¿sí? Que sabemos que son finitos. Mire, es un número limitado de elementos, pero los signos lingüísticos son innumerables, es decir, infinitos. El carácter demasiado complejo. Esto es muy importante porque eso sirve la lengua como un sistema. Y un sistema es un mecanismo completo que cambia.
como el cuerpo de un ser humano, al ser un sistema complejo, está cambiando, se envejece, hay cosas que deja atrás, hay cosas que incorpora, etc. Dice, la resistencia de la inercia colectiva a toda innovación lingüística. Entonces, como la lengua es un cuerpo con vida, es el cuerpo de una masa social, hay una parte que perdura, como hay otra parte que cambia. Miren que siempre los cambios son estigmatizados, ¿sí? Pero luego se van adaptando, se adoptan, ¿sí? Como por ejemplo, antes se decía obscuro, y el que dijera oscuro era un mal hablado, pero con el tiempo ya es oscuro. Entonces miren que primero se estigmatiza, pero con el tiempo ella va adaptándose, ¿sí? Bueno, entonces ya les decía, la mutabilidad es toda la alteración, todas las incorporaciones de otras lenguas, las pérdidas, los cambios a todos, fonéticos, morfológicos, sintácticos. Miren que ahorita la RAE tiene un enfoque bastante variacionista. ¿Sí? Es decir, todo el tiempo está incorporando las mutaciones de nuestra lengua, ¿sí? Y aceptando términos que dan cuenta de eso. Pero miren que uno nunca mira que casi que cambie lo gramatical o lo acentual, es muy poco. ¿Sí? Acá este esquema es importante porque él nos dice, bueno, la lengua es un cuerpo vivo. ¿De quiénes? De una masa de hablantes. Bueno, aquí ella pues más o menos se repite. El factor tiempo es muy importante porque el tiempo nos dice la diacronía y la sincronía. El tiempo a través de toda la historia, que es esa diacronía, y los puntos específicos que son la sincronía. Creo que es como hasta ahí, ¿cierto? Sí. Bueno, dudas al respecto. Mira que es sencillo, o sea, lo importante es uno como entender la generalidad. Eso cabe súper bien en un mapa, eso no son un montón de temas. Es súper concreto. Entonces, signo lingüístico, significado, significante, idea o concepto, imagen acústica. Y luego todas estas características, mutable, inmutable, arbitrario, finito, infinito, es muy importante que pongan ejemplos, ¿listo? Ejemplos del documento o ejemplos que ustedes mismos construyan, ¿listo? Neidy preguntaba que cómo iba yo a calificar. Pues muchachos, es un esquema, ¿sí? Los esquemas, por lo general, uno que tiene en cuenta el diseño, que sea creativo, ¿cierto? Un esquema, uno espera que no sean una raya por allá, las rayas todas que no van, digamos, con la estructura. Recuerden que los esquemas siempre guardan una jerarquía, ¿sí? Una proporción en la jerarquía. Entonces, importante. La síntesis, ¿sí? Ni muy resumido, ni muy extenso, ¿cierto? Tiene que tener los elementos primordiales y cómo se relacionan, ¿sí? Para este capítulo puede servir diagramas de flujos, de bolas. ¿Por qué? Porque son conceptos que se interrelacionan, no están como separados o uno está más arriba de otro, no. Entonces, ese tipo de esquemas les sirven porque todo está interconectado. Pueden basar, en internet hay miles de esquemas sobre el signo lingüístico, sobre estos temas. Pueden buscar uno, imitarlo, o o seguir. Yo soy, digamos que me parece muy importante imitar a los mejores, porque uno no nació aprendido. Entonces, si yo quiero hacer un esquema, ya busco un esquema súper bien hecho que me permita avanzar. Entonces, pueden hacer bolas, utilicen las herramientas digitales, o si lo quieren hacer a mano, que la foto, por favor, sea nítida. ¿Listo? ¿Qué se califica también? Los ejemplos son súper importantes. ¿Listo?
pueden hacer una infografía, no se limiten a hacer un mapa conceptual. Yo no creo que este tema sea como bueno para un mapa conceptual porque este tema no implica una jerarquización de un montón de conceptos, sino conceptos que se interrelacionan. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. Sí, Sí, profe. clarísimo, listo. Miren que es así conversadito, es bueno, no llenarnos de tantas diapositivas, de tantas cosas, ¿les parece? Sí, profe. Señora. Bueno, entonces el parcial es solo un esquema, yo les dije que no los iba a llenar de tareas, que me interesa a mí que lean y resuman, entonces les pongo a hacer un esquema, no me interesa preguntarles de memoria, aunque esto es un tema que un profesor de lengua castellana se debe saber de memoria, así como yo se les conté, relatadito, bien manejadito de memoria. Tal vez por cualquier día les pregunto. Otras dudas. Sí. Ay, puedes cerrar el micrófono, gracias. Geraldine, Daisy, Juliet, ¿tienes dudas tú que ahorita estabas preguntando? No, profe, sino era que yo no había visto que el parcial era hasta el sábado. Yo pensé que era hasta el miércoles y por eso le dije. No, hasta el sábado para que tengan tiempo de diseñar bien el esquema. Miren que es muy cortico el capítulo, pero ese y lo que hemos leído hasta ahora es lo fundamental. Por lo general, muchachos, a uno se lo ponen a consultar, pero nadie lee TOSIR, por lo cual a mí me parece catastrófico que uno no lea los autores básicos. Yo sí se los hago leer, o por lo menos les cuento, ya tienen el material ahí. ¿Qué otro? No sé, Nancy, Geraldine, Lina o Dania, ¿tienen dudas? Marley. Bueno, No, entonces, profe, quedó muy claro. bueno, cualquier cosa, lean bien No la información. ¿Cómo, Marley? No, que no pude estar en la primera parte, pero Pero le digo a estamos alguien que me grabando. explique, alguna compañera que estuvo. Bueno, igual estamos grabando. Cualquier duda, Lo de arbitrario. listo. Cualquier duda que tengan me pueden escribir ahí, profe, ya que estoy leyendo bien, no entendí este pedacito, por favor. De eso se trata, no es que traguen entero. Listo. Entonces yo estoy pendiente en el transcurso de la semana si tienen alguna otra duda. Recuerden que arbitrario es porque por varios motivos, ¿sí? Entonces el signo es arbitrario porque no sabemos de dónde viene. Sí, miren que lo más cercano a una prueba de la oralidad de una lengua es el arte rupestre, pero no hay grabaciones de hace 17.000 años, a ver la gente cómo hablaba. Entonces es arbitrario por eso, es arbitrario porque las palabras no son conforme a la naturaleza de las cosas, ¿sí? Entonces, la palabra árbol, ¿qué tiene de árbol? Nada. Eso suena como chistoso, pero es así. Las palabras son una esencia de las cosas, pero no son en sí las cosas. Entonces son arbitrarios por eso. Es arbitrario porque está cambiando todo el tiempo. Es arbitrario porque a veces el nombrar es caprichoso, ¿sí? ¿Por qué nombramos como nombramos? Es una pregunta que tiene que ver con la arbitrariedad. Pero lean bien el capítulo que es muy entendible. Sumado a esta explicación, ya lo tienen súper claro. ¿Listo? ¿Alguna otra dudita en estos últimos minuticos? Profe, yo tengo una pequeñita. No sé, ¿cuál es el objeto del signo lingüístico? Es que día estaba leyendo algo así, no, tal vez no he comprendido bien. El objeto, o sea, el objetivo del signo lingüístico.
El objeto, decía algo del objeto y no entendí eso. O sea, recuerden que el objeto cuando se hace así tiene que ver es con objetivos. Entonces, el objetivo de SOCIR con el signo lingüístico era entender cómo producimos el lenguaje que hablamos. ¿A partir de qué? De signo lingüístico, ¿qué quiere decir? Signo articulado, o sea, del habla. Entonces, el signo lingüístico tiene como objetivo explicar, ¿sí? Cómo hablamos y por qué hablamos, ¿sí? Cómo pensamos cuando hablamos, qué es lo que está ahí. Es decir, habla de dos conceptos clave para entender el pensamiento lingüístico, que son significado y significante, idea e imagen acústica. Ese es el objetivo del signo lingüístico. Esta discusión comenzó con el cratilo de Platón, cuando Hermógenes le pregunta a Sócrates cuál es la exactitud de los nombres y por qué nombramos como nombramos. En ese momento, los griegos no pudieron responder como esa pregunta, pero ya Saussure con este curso, entonces se hace toda como una psicogenética del nombrar, ¿sí? Entonces, ¿por qué existe el signo lingüístico? ¿Cómo es que nosotros podemos pensar y traducir eso en palabras en una cadena sonora? Son preguntas filosóficas del lenguaje, pero de ahí nace la lingüística. Entonces, con esto que Saussure nos plantea, uno acepta que las lenguas cambian, que las lenguas mutan, que hay una parte que es estándar, pero otra que no. Por eso aprender una lengua es tan difícil, porque solo nos preocupamos por aprender la lengua estándar, pero mire que Saussure dice, si nosotros producimos lengua que cambia y lengua que no cambia, entonces si uno aprende inglés, tiene que aprender el inglés culto, pero también el de la calle, porque cuando sales a comunicarte con el inglés culto no te basta, no vas a entender porque la interacción va más allá del oculto, ¿cierto? Toda esta teoría es que ahorita se está aplicando en las distintas ramas de la lingüística. ¿Queda claro? Listo, muchachos. ¿Qué otra preguntita? Que estas preguntas son bonitas. ¿Qué otra preguntita tienen? Bueno, entonces les deseo un lindo día. Voy a subir la videollamada para los que no se conectaron y cualquier duda conceptual que tengan, me escriben en el grupo que yo se las aclaro. ¿Vale? Bueno, profe, chao. Bueno, Gracias. tengan un lindo día. Chao. Gracias. Chao, profe.